Buenos días. Hoy, domingo 7 de septiembre, el Papa León XIV ha canonizado a Pier Giorgio Frassati, cuyo retrato vemos al fondo. Pier Giorgio nació en 1901 en Turín y murió hace justamente 100 años en 1925, también en esta ciudad del norte de Italia. De su vida pueden decirse realmente muchas cosas, porque en realidad desde muy pequeño él ya demuestra hasta qué punto se ha comprometido con Cristo y con el Evangelio. Y en un entorno además no fácil, porque en su familia, si bien es cierto que por parte de madre, pues sí hay un compromiso cristiano importante, no es así por parte precisamente del padre. Es decir, que de alguna manera el agnosticismo paterno tuvo no poca influencia a la hora de la educación y de la formación, tanto de Pier Giorgio como de su hermana, los dos hijos de esta familia de, digamos, de muy alta posición social en Turín. Sin embargo, podemos observar a lo largo de su vida cómo, especialmente al tener ya su mayoría de edad, una constante inquietud, sobre todo de tipo social, también político, en la vida de Pier Giorgio. Él ve y él observa, él se va dando cuenta de cómo Cristo va tomando presencia en su vida. Muchas veces en las hagiografías se hace mención a las distintas instituciones a las que él se agrega, a lo que era el comienzo de lo que hoy conocemos como Acción Católica Italiana, las conferencias de San Vicente de Paúl y la Tercera Orden de Santo Domingo, las actuales fraternidades laicales. Concretamente de esta última, a la que como ustedes saben yo también pertenezco, se incide mucho en la preparación que él hace a la hora de solicitar el ingreso y sobre todo en el momento en el que él decide hacer sus primeros votos. Y toma además como nombre de orden, como antes se hacía, el de Fray Girolamo, es decir, Fray Jerónimo, como tributo de agradecimiento a la vida de Jerónimo Savonarola, un fraile del siglo XVI, italiano, Florencia, que fue un auténtico apóstol cristiano en su radicalidad y en su constante intento por reformar la Iglesia Católica en unos momentos complicados. Yo creo que esto dice mucho también de lo que era la intención de Pier Giorgio cuando decide hacerse laico dominico, lo que unido a esos otros dos compromisos importantes en favor de los más pobres y necesitados, pues hacen de él un auténtico ejemplo. Un ejemplo que además él llevaba con absoluta naturalidad. Y esto es muy importante, porque la santidad de vida no consiste en hacer, pues, como muchos actos absolutamente extraordinarios, sino hacer de lo que es la vida ordinaria
una presencia constante del Señor. Y esto es claro en Pier Giorgio. De él nacía, se decía casi espontáneamente, esa atención a las personas más vulnerables y cómo a ello se dedica de una manera absolutamente comprometida. Y además, pues haciendo la composición con lo que eran sus estudios de ingeniería y por supuesto su vida familiar y su vida además de amistad. ¿Vale? Él tenía, por supuesto, sus amigos, su círculo de amistades, con los cuales además pues sabemos que practicaba el alpinismo, iba a las montañas de la cercanía y encontraba en todas esas dimensiones una absoluta conciencia de su pertenecer a Cristo. Yo creo que esto es lo importante. Es un joven absolutamente comprometido, un joven que además es plenamente conciencia de lo que está viviendo en aquellos momentos. Tiene además pues una intervención también en lo que es la política italiana en ese en ese ámbito pues no fácil porque ya estaba Mussolini en el poder. ¿Vale? Pues todo eso, que no es poco, hacen de Pier Giorgio un auténtico testimonio de lo que es y lo que debe ser la juventud en un momento entonces y ahora de no pocas dificultades. Hacerlo de manera comprometida, responsable, sin dejar por ello de estar en plena sintonía con las personas que le rodean, creo que es fundamental. Por eso su canonización es ciertamente muy oportuna. Además, él es canonizado junto con Carlo Acutis, un chico cuya vida es mucho más reciente, que además fallece pues a los 14 años, ¿no? Tanto uno como otro creo que son referentes importantes. Para nosotros los dominicos, además, la figura de Pier Giorgio significa mucho, significa cómo realmente se puede ser predicador de la gracia en medio del mundo. Eh, Creo, en definitiva, que Pier Giorgio para nosotros ha de ser una inspiración y debemos desde ahora ya tenerlo en nuestras oraciones, que Él nos ayude, que Él nos ilumine, que nos haga ver en la espiritualidad dominicana un acercamiento profundo y sincero a las personas, a la juventud de hoy y también a todos aquellos que que tienen realmente algún tipo de, de búsqueda, de acercamiento a hacer ellos mismos, hacerles comprender que el Señor no solamente está en las iglesias, sino está siempre al lado de las personas, especialmente de las más humildes. Nos cuentan las crónicas que el día de su entierro fue una auténtica conmoción social la que se produce en Turín, ¿vale? Su propia familia que quería hacerlo en la más estricta eh, familiaridad, ¿vale? Pues se encuentra con una enorme multitud. Eso es lo que llamamos nosotros olor de santidad. Y en Pier Giorgio, entonces y ahora, está ahí presente. Acerquémonos, pues, a esta figura. Pongámonos en oración. Considerémoslo realmente un testigo, un intercesor ante el Señor y la Santísima Virgen
del rosario.